Shalom, bendiciones, que todos reciban en este momento mi más humilde respeto y que el Señor pues los bendiga muchísimo. Estamos en un momento muy importante de la historia, una época de conceptos revueltos, una época de mucha turbiedad, desorden, desarmonía. De hecho, una de las principales desarmonías que vemos hoy en día es la injusticia. Y pienso que de alguna manera esto ha golpeado nuestras conciencias, nuestras identidades. Hemos tratado de defendernos con armas espirituales como la fe que cada uno profesa, buenas obras, oraciones, rezos. Sin embargo, la atmósfera sigue siendo muy pesada. Hay una densidad espiritual, por así decirlo. Esta es una de las épocas en que más podemos darnos cuenta de cuáles son los problemas de la humanidad, porque han florecido, ¿verdad? Ya no permanecen tanto en su antesala teórica, sino que ahora están en el escenario mundial manifestadas todas las obras del mal contra la esperanza. Jesús, Yeshua, no está exento de haber sido también atacado, lo que significa los ataques de este siglo, porque en cada época él ha recibido diferentes tipos de ataques, antagonismos religiosos. El solo hecho de cambiar y de formar la historia de Cristo ya es de por sí un ataque al cristianismo y por tanto a la persona de Cristo. Claro, cuando yo hablo de cristianismo yo no estoy hablando de religiones cristianas. Estoy hablando del cristianismo eterno, el cristianismo de la fe, de la relación, el cristianismo en espíritu y en verdad. ¿Y por qué toco este tema? Porque sigue siendo la única esperanza real del ser humano. En una época en la que se postulan diferentes tipos de líderes, la sociedad está tan harta incluso de la temática de los líderes como esperanza social, que se han hecho grupos incluso que esperan como extraterrestres, ¿no? Ya no saben ni dónde poner la mirada para encontrar soluciones a tantas angustias. Pero solo hay una. Dios nos ha proveído una esperanza que no avergüenza. Esta esperanza se sustenta en la fe. Es por eso que en las religiones Cristo entra en una estática. No me refiero a la electricidad, me refiero a una situación de estática. O sea, no avanza, no retrocede, porque la religión hizo una estructura, ¿verdad? Con su propio cemento ideológico y ha ofrecido diferentes ventanas de visualización de lo que es Cristo que son antropológicas, no son realmente cuando Dios se revela a uno, sino el esfuerzo del ser humano por revelar a Dios. El problema en esto es muy evidente, ¿verdad?
Vemos hoy en día no solo terrorismo de una religión contra otra o de una religión contra un sistema, sino un terrorismo ideológico contra Cristo, contra Yeshua, ¿verdad? Se trata de sacar a Cristo, se trata de sacar a Yeshua del contexto de la humanidad, pero esta vez no con una mentalidad anulista, sino más bien de distorsión. Es decir, ellos dicen, ¿quiénes? Los enemigos de Cristo, los que aman la religión y no la revelación, dicen, ok, vamos a dejar a Cristo en el escenario mundial, pero vamos a idear un aparato de falsa autoridad que lo deforme. Eh, y se van filtrando, se van colando doctrinas que quieren quitarle a Cristo lo que Él es. Tratan de sacarlo de la Biblia. Tratan de sacarlo del Tanakh, el Antiguo Testamento, y tratan de sacarlo del Nuevo Testamento para llevarlo a otros campos donde Cristo sea vulnerable a la crítica, eh, donde Cristo sea vulnerable y permeable a sus filosofías. Eso es lo que hacen las religiones. Eh, las religiones tratan de sacar a Cristo del contexto de la esperanza infalible, de las escrituras, para llevarlo a un punto donde puedan afirmar que Cristo fue, por ejemplo, a la India, que tuvo un gurú, que Cristo no es fruto del Espíritu Santo, que María no lo concibió habiendo sido virgen, que Cristo no es Dios, Dios Hijo, etcétera, etcétera. Como ustedes verán, esto vino hace poco, pero desde siempre ha existido esa tendencia a deformar a Cristo, pero vino hace poco a tomar un auge en el mundo, ¿verdad? Se ha creado un concepto falso de libertad de culto y con esto también se abrieron puertas a la invasión, una invasión conceptual donde una persona hoy en día anda más que todo una especie de conocimiento híbrido, mentiras simbióticas, es decir, una mentira se alimenta de la otra y genera una cadena de conceptos desvirtuados, ¿verdad? Tanto contextualmente en cuanto a las escrituras como en cuanto a la filosofía y doctrina cristiana real. Obviamente Yeshua no tuvo un gurú porque él no es hindustaní, él no es hinduista, él no es krishnaísta, él es el Hijo de Dios y aparece en el contexto hebreo. Eso no significa que él es practicante de la religión judía. No, no significa eso. La religión judía, hindú, católica, se generan de la mente de las personas equiparada con algunos datos de las escrituras. Yeshua es la revelación, es decir, él no es antropológico, él no es el hombre pecador. De él no puede surgir algo como la religión. Es por eso que Yeshua es un extraño en su contexto religioso, es decir, el judaísmo no lo puede identificar como el Mesías porque él no se sujetó, él no se ancló a un océano ideológico creado por los seres humanos cuyo resultado es una religión, sino que más bien él mismo lo especifica ante la autoridad de su tiempo que le iba a juzgar o que tenía el papel, el rol de decidir qué iba a hacer con la vida de Yeshua, cuando le dice, mi reino
Basileia, no es de este mundo. Es decir, Cristo no pertenece al mundo de las religiones. Él no iba a ser ungido como fue ungido Aarón dentro del contexto histórico de la palabra de Dios en aquel entonces, donde ese era el sistema. Él no iba a ser ungido como fue ungido Salomón, como fue ungido David. Él no iba a ser ungido de esa forma, porque esa era la manera en que se ungía, de acuerdo a aquella historicidad, de acuerdo a aquel proceso de Dios a las personas dentro del rango humano. La unción de Cristo, la unción de Yeshua, tenía que venir de un rango superior, el rango de su Padre. Era la unción del Espíritu. Y esa unción, ese, ese fenómeno espiritual, no era litúrgico, no era ritual. Él es el Mesías del nuevo mundo, del reino que no es de este mundo. Así que no necesitamos a los extraterrestres, ya alguien de otro mundo ha venido. Es el Mesías de los Mesías, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Él entiende tu corazón, entiende mi corazón, entiende todos los dilemas, todas las dicotomías, las flaquezas. Él entiende todas esas cosas. Él entiende el terror humano. Él entiende la perversidad del ser humano. Él entiende el trasfondo de las guerras. Él entiende el corazón de la mujer que aborta, del hombre que tiene pensamientos suicidas. Él entiende el corazón del narcotraficante. Él entiende el corazón de la prostituta. Él entiende el corazón del político corrupto. Y Él entiende el corazón de las personas religiosas. Es decir, en Él tenemos el refugio que estábamos buscando. Y lo más interesante es que Él mismo, que no pertenece a ningún orden religioso, ni lucha de clases, ni lucha de ideologías religiosas, es real. Por eso es que las religiones se desmienten una a la otra. Por eso el judaísmo trata de desmentir al cristianismo organizado y en algunos casos el cristianismo organizado ha tratado de desmentir el acervo judaico. Por eso hay debates entre los hindúes y los musulmanes. Por eso nace el budismo con su nadaísmo, ¿verdad? El budismo es como un suicidio espiritual, un suicidio personal conceptual, es una negación. Y así hay otras ilustraciones que podríamos después citar. Pero abordando el tema más importante, que es el corazón tuyo frente al mundo como está, yo vengo presentando a ustedes una puerta que está abierta, dada por Dios. Y en este caso es una buena noticia, que de ahí viene esta preciosa palabra llamada evangelio. Y los que dan una buena noticia de este tipo son como ángeles, o sea, mensajeros. Obviamente no me vayan después a decir que yo estoy promoviendo alguna cosa mística. Estoy hablando en un contexto bíblico. Evangelio, evangelistas, ángeles. Es decir,
mensajeros. Yo he venido como alguien que tiene el tesoro maravilloso de la salvación por fe, un regalo por gracia, no por méritos religiosos, no por méritos de autojusticia, sino que alguien justo realmente, fuera de la esfera antropológica, alguien del reino no conocido, del reino que no es de este mundo, ha venido a traer justamente el perdón que necesitábamos, perdón de Dios, perdón entre nosotros mismos los seres humanos y perdón interior que nos quite esa carga del pecado, ¿verdad? El pecado no solamente es una cosa como la presentan las religiones, sino que son esas equivocaciones que nos duelen tanto, ¿verdad? Cuando una persona se separa, cuando pierde su matrimonio. Algunas veces uno de los cónyuges o los dos cónyuges están a solas en su casa pensando, ¿qué hice mal? ¿Cómo pude haber descuidado algo tan valioso? El pecado es algo que tiene su propio peso. No es algo que yo tenga que explicarle mucho a usted. Un piloto que se estrelló y que él sobrevivió, pero que murieron muchas personas en el accidente, tiene esa carga, ¿verdad? De cómo pude haber bebido licor, cómo me pude embriagar. Cristo trae el perdón, pero también trae orden, también trae armonía y también nos trae sabiduría. Por eso entendemos cosas que la argumentación religiosa no puede comprender. Mediante la argumentación religiosa, ya el hinduismo había tratado de lapidar a Jesucristo, a Yeshua. Con solo que digan que es un gurú, que él fue a la India a estudiar yoga, ya estamos hablando de algo horroroso en contra de la verdadera identidad de Yeshua. Con solo que nosotros digamos que él tenía que haber sido ungido de una manera judaísta de organización, obviamente ilustrado en el Tanakh, pero finalmente político-religiosa, ya estamos haciendo un atentado contra Yeshua, de los peores, porque Yeshua no es un caudillo político, como muchos piensan. Yeshua no solamente es la esperanza del santo pueblo de Israel. Yeshua es la esperanza del mundo entero. Es decir, es verdad que Israel es la niña de los ojos de Dios, pero también es verdad que el mundo entero es amadísimo por Dios. La misma palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y va a decir de qué magnitud es ese amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense qué volumen de amores que dio a su propio Hijo. Lo entregó, se lo entregó. Dios entregó su Hijo a usted y a mí, como un sacrificio sufriente, libre de culpa, inocente, pero para pagar el desorden, la injusticia, las equivocaciones, para que usted tenga paz. Entonces yo creo que debía darles este mensaje por la sencilla razón de que yo lo he experimentado. Yo conocía al Cristo histórico que presentaban las religiones de mi tiempo de niñez, pero fue con los años, después de peregrinar por muchas religiones y especialmente más de 25 años en una religión de origen hindú, al final de ese ciclo me di cuenta que algo maravilloso se acercaba a mi vida y conocí esta verdad.
conocí a Cristo, a Yeshua, como mi Señor y Salvador, en espíritu y en verdad, por gracia, por medio de la fe. No una cuestión de que alguien me puso un poco de agua o un poco de aceite o me pusieron un manto y entré a una religión nueva. No, yo más bien dejé la identidad que ofrecían las religiones. Abandoné el liderazgo antropológico de los orientadores religiosos y fui llamado a libertad. Soy libre en Jesucristo. La Biblia nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo, más que miembro de una religión, porque no tengo religión, yo soy alguien que conoce a Yeshua, Jesús, que lo recibió como Señor y Salvador en la fe bíblica, no la fe hindú, no el concepto de fe judaizante, no la fe bautista, no la fe católica, no la fe budista. La fe que es el regalo de Dios para su corazón, bíblicamente. Bíblico. Es importante que entendamos eso. No de acuerdo al Bhagavad Gita, no de acuerdo al Corán, no de acuerdo al Talmud, no de acuerdo al Popol Vuh, es de acuerdo con la Biblia. Obviamente, él le llamó a esto el camino angosto, ¿verdad? Yo no estoy esperando que a partir de ver este video, pues sean miles de personas que queden impactadas, porque yo no estoy predicando un mensaje del camino ancho y espacioso. Yo no estoy predicando antropología, no estoy predicando religión, yo no estoy predicando algo que también hoy en día tiene mucho mercado. Estoy hablando de algo que pertenece a ese, mi reino no es de este mundo. Entonces lo conocemos, yo conozco a Jesús, yo conozco a Yeshua, Él se manifestó a mi vida, Él es mi shalom, Él es mi paz para con Dios y la paz de Dios para conmigo. Hay un puente ahora, hay una comunicación, hay una reconciliación que transformó toda mi vida, cosas que mi inteligencia no había podido ordenar, no había podido entender cómo orquestar muchas cosas de la vida. Así que esta medicina que viene de lo alto, no del hombre para el hombre, sino de Dios para el mundo entero, es la que yo quiero enfocar como mi mensaje para usted. Un mensaje de paz, pero no la paz de este mundo. El mismo Yeshua nos dijo, no como el mundo la da, es decir, yo no les doy la misma paz que el mundo da, una paz falsa, nirvánica, una paz suicida, que nunca llenó el corazón de sus practicantes realmente. Es obvio. Yo les estoy hablando de la paz que es Yeshua. Yeshua, el Hijo de Dios. El rompedor de formas religiosas, pero también rompedor de cadenas de pecado, de cadenas de condenación, de cadenas de vicios. Es Yeshua el que puede terminar con esas mariposas tenebrosas que sentimos a veces en el estómago, una lujuria por cosas que son fosos de perdición. Y nos empieza a compartir su esencia. Dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque Él cambia nuestra esencia con su esencia. Eso es vivir en espíritu y en verdad. Entonces nos empiezan a gustar las cosas verdaderas, nos empiezan a gustar las cosas justas, nos empiezan a gustar las cosas que realmente tienen una impronta, una huella de amor.
Nos deja de gustar la infidelidad, nos deja de gustar la injusticia, nos deja de gustar la mala crianza, la suciedad de labios, la suciedad de las obras, nos deja de interesar pensar, maquinar cómo pecar. Y más bien nos empieza a interesar más Dios. Es algo que es muy gozoso. Nos empieza a interesar también el prójimo. No solamente en lo que se refiere a la evangelización, sino también una ayuda integral para los demás. Y algo que es importante que lo sepamos, nos empieza a interesar también cómo ayudar el medio ambiente, la fauna y la flora, y proteger todas estas cosas que son como un poema de Dios. Eh, el tema es esencialísimo, es un gran tema, esencialísimo, y los voy dejando con este extracto de Isaías 61, 1, 2, que también se encuentra en Lucas 4, 18, 21. Preste atención. Muchas gracias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un gran mensaje, un mensaje que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que yo les deseo de parte del Señor, de parte de Adonai, mucha paz, rectificación para su vida, rectificación de pensamiento, de las palabras, del corazón, salud, pero sobre todo, lo más importante, lo que está arriba, la salvación. Esa salvación que solo podía venir de Dios, no del hombre por el hombre. Por eso es que Yeshua no es un gurú, no es algo que viene del hombre mismo, sino de Dios al hombre. ¿Por qué de Dios al hombre? Porque Yeshua es Dios. ¿Cómo? Dios, sí, Dios Hijo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Si lo dijera de otra forma, estaría mintiendo, para quedar bien con las exigencias del intelectualismo religioso. Pero a Dios le plació revelarse y así es como lo ha hecho a lo largo de toda la Santa Escritura. Desde Génesis, Bereshit, hasta Apocalipsis, Él se ha revelado de esa manera. Cosas tan valiosas como estas no se deben basurear. Debemos esforzarnos, ya que usted, si ha llegado hasta este minuto del mensaje, está presto. Debemos esforzarnos por entender que tanto el universo como la Biblia son absolutamente cristocéntricos, cristológicos. Ponga a Yeshua en el centro de su vida. Tenga mucho cuidado con cualquier religión. Por bonita que sea, así tenga muchos mobiliarios agradables, algunos sacados de las escrituras, no confíe en la religión. Ponga su confianza en Dios.
Ponga su confianza en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach. Él no lo va a defraudar. Muchas gracias. No ha sido mi intención ofender a nadie. Yo solo soy un humilde siervo y que Dios haga maravillosa su vida y lo llene de fe. Shalom.